Mi nombre es Fernando Giovanni Sierra Olmos y soy egresado de la Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río de Tenería, Estado de México. Egresé en la generación 2005-2009 y bueno, en esta ocasión voy a hablar un poco acerca de mi experiencia, a grandes rasgos respecto a lo que viví dentro de la Normal Rural. He de comentar que en este caso voy a ser específico en cuanto al club cultural que es la Rondalla, pero antes debo hacer algunas puntualizaciones. Primero, yo estuve en la rondalla ya en el tercer año nada más. Y digo nada más porque me hubiera gustado estar desde el primer año. De hecho, cuando yo decidí entrar a la normal rural fue por cuestiones un tanto que se generaron para que yo estuviera ahí. Inicialmente mi idea era al ingresar entrar de lleno en la rondalla, porque previamente ya en el bachilleres yo ya traía un trabajo previo en cuanto a ese club cultural. Estuve los 3 años de prepa en una rondalla, tuvimos algunas participaciones en algunos estados de la República, y pues mi intención directamente fue esa desde que supe y decidí que quería entrar en la normal de Tenería. Posteriormente, por algunas circunstancias, más bien mi camino me fue llevando hacia la cuestión política, algunas decisiones, algunas características personales que algunos miembros de la normal pudieron observar, y algunas otras situaciones pues, me llevaron a ser parte del grupo activista de ahí de la normal. Entonces los primeros 2 años estuve como activista un tiempo y como integrante del Comité de Orientación Política e Ideológica, el COPI. Una vez que terminó mi gestión como activista y como parte del COPI, pues entonces en tercer grado decidí integrarme a la rondalla. Ahí me pareció algo muy curioso porque en ese entonces, no sé si todavía se desarrolla de esa manera, nos hacían una audición, llamémosle así. Consistía básicamente en interpretar una melodía, cantar una canción, y a partir de eso entonces los integrantes de la rondalla decidían si éramos aptos o no para poder pertenecer a la rondalla. Afortunadamente a mí me fue bien. Una vez que ingresé tuvimos varias participaciones, eso me permitió conocer algunas normales de la FEXUM, de las que aún quedaban vigentes. Entre ellas, pues bueno, puedo hablar de Cañada de Aguascalientes, de Panotla, también fuimos en algunas ocasiones a San Marcos, entre otras tantas que puedo ahí mencionar. La realidad es que varias de esas normales yo ya las conocía por haber asistido a algunos encuentros de activistas, reuniones nacionales, encuentros de COPI, pero la dinámica que se genera a partir de pertenecer a un club cultural pues es diferente. Para quienes a lo mejor no están tan adentrados a este asunto de las normales rurales, pues es importante mencionar que a diferencia de otras escuelas normales de carácter estatal, llamémosle así, las normales rurales se caracterizan por contar con 5 ejes. Uno de ellos precisamente es el cultural, el que hace la diferencia entre las normales estatales y las rurales, pues es el de módulos de producción, y el político. Si bien el cultural es algo que sí está presente en otras instituciones de carácter más oficialista, pues a final de cuentas la formación integral que nos brindan en estas instituciones pues genera una dinámica distinta. Aún siendo en el ámbito cultural, los otros ejes jamás perdían su vigencia, es decir, no es que los viéramos de manera parcializada, sino que eran un conjunto de ejes de aportes y de trabajo que se realiza y se realizaba dentro de las normales, que nos hacía tener esa formación integral. Entonces, en ese sentido, la formación en el ámbito cultural, independientemente del club al que perteneciéramos, pues era algo sumamente importante. Insisto, el hecho de que te dedicaras a la cuestión política no implicaba directamente que ya te dedicabas de todos los otros ejes. Si bien había uno prioritario, pues hubo también personas, como en mi caso, que nos dedicamos inicialmente a la cuestión política e ideológica y posteriormente a la cuestión del eje cultural. Ahora, me parece que es parte de los ejes que se abordan para el normalismo rural es lo que va generando esta idea del pensamiento crítico, que pues básicamente consiste en interpretar nuestras distintas realidades en las que vivimos, desde luego con la intención de transformarlas. Si no es así, pues nos quedaríamos en un nivel descriptivo. Entonces, el ámbito cultural nos permite desarrollar ciertas capacidades
que nos hacen más sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y esto desde luego no es privativo de las y los normalistas rurales, esto está más que claro. Sin embargo, el hecho de estar dentro de una modalidad de internado, es decir, que convivíamos pues, prácticamente las 24 horas, genera este sentido de comunidad, esta idea de preocuparte por la otra persona que tienes ahí a un lado. Porque no fue mi caso, yo vivía, bueno, mis papás, mi mamá y mi papá vivían, mi familia vivía aproximadamente unas 3 horas de la normal, pero había compañeros que venían de otras entidades de la República, de Guerrero, de Chiapas, incluso había un compañero de Durango, gente que venía de otros lados y que no tenían la posibilidad ni tampoco la oportunidad de poder regresar a la casa de su familia cada vez que así lo deseaban. Y a eso le tendríamos que agregar también el factor de los recursos económicos. Entonces, a lo que voy con todo esto que comento es que parte de ese desahogo, digámoslo así, de toda de esta situación de estrés o de esta situación de preocupación al encontrarse aislados, o no aislados, sino más bien lejos de sus familias, viene a recaer en esta cuestión de sacar toda esa situación de estrés, de esa situación de a lo mejor de sentimientos encontrados de una manera, digamos, más productiva, más afín a lo cultural. Y entonces los compañeros que integrábamos la rondalla, no nada más lo hacíamos en los ensayos o nada más en las presentaciones en las que representábamos a la institución, sino que a la par, en algunos fines de semana o algunos eventos, nos íbamos de manera independiente, llamémoslo así. Formábamos una comunidad, insisto, en la que nos preocupábamos el uno por el otro. Ahora, en ese sentido también hay que decir que pues, surgen muchas anécdotas. Muchas de ellas versan sobre los días 10 de mayo, por ejemplo, o el 14 de febrero, en varias de las ocasiones, con algunos compañeros que integraban en su momento la rondalla, nos íbamos al parque, ahí en Tenancingo, lo recuerdo muy bien, y ahí nos poníamos con nuestras guitarras, éramos 3 compañeros, y llegaba la gente y nos contrataba para llevar serenata. No siempre nos fue bien, en algunas ocasiones tuvimos algunos altercados porque la persona que llevaba la serenata pues no era bien recibida y nosotros junto con esa persona. Pero la realidad es que son vivencias que te van formando, que te van generando familia más allá de la sanguínea. Es esa familia que eliges. Y entonces la música, en este caso, el club cultural, es el pretexto perfecto para ir creando estos lazos, estos vínculos entre personas que hasta hacía unos años éramos completos desconocidos y que a partir de este pretexto que es la música, que es el club cultural, pues fuimos generando esos vínculos. Desde luego no es la única manera, pero es una de las que yo recuerdo que nos llevó precisamente a esto. Otra de las anécdotas que yo puedo contar a partir de la rondalla, en la primera presentación que fui de manera oficial con la rondalla fue la normal de San Marcos, Zacatecas. Pues bueno, yo era novato en la rondalla, era mi primera presentación y pues no tuve la precaución de preguntar respecto a la dinámica del acomodo en el autobús, que por cierto fue una de las primeras veces que viajé de manera oficial en el autobús, porque casi todas las otras veces que viajamos a eventos políticos fue de ride, y eso es algo que también caracteriza a las y los normalistas rurales. Entonces en esa ocasión, ingenuamente, yo dejé mi guitarra en la parte de abajo del camión, nadie me dijo que no iban ahí, pues fue la primera guitarra que rompí, o más bien me rompieron y quedó inservible. En esa presentación estuvo muy interesante. Ahora, me gustaría hablar también un poco respecto a cómo esto de alguna manera o de muchas maneras se refleja dentro de la práctica docente. Cuando yo inicié mi servicio lo hice en una comunidad del Estado de México, donde era director comisionado con grupo, y a propósito de algunos procesos administrativos se nos solicitaba que generáramos espacios donde pudiéramos trabajar de manera extraescolar con algunos alumnos y alumnas. Entonces, para lo que yo consideraba que pudieran servir esos espacios, pues era para la parte artística precisamente. Entonces, a partir de los conocimientos y de las habilidades que fui desarrollando desde el bachilleres y que se consolidaron en la rondalla y en Tenería, pues yo pude generar o pudimos generar junto con alumnos y alumnas un club de música, específicamente de guitarra, donde la intención fue inicialmente poder desarrollar estas habilidades en alumnos y alumnas que pues bueno, ahí en esa comunidad y en muchas otras
eran de bajos recursos y que si bien había una cultura de la música, pues bueno, la guitarra no estaba tan abordada. Y llegamos al punto de generar estos espacios con alumnos y alumnas, de tal suerte que yo, en mi calidad de docente, y en mis alumnos y alumnas, uno de mis estudiantes, bueno, pues, hablo de mis estudiantes por ese sentido de vinculación, no porque sean un sentido de cosificación, sino más bien de los estudiantes, me estaba enseñando a tocar el teclado y yo le enseñaba a tocar la guitarra. Entonces, ¿por qué surgen estos vínculos? Porque la música, en este caso, el Club Cultural de la Rondalla, me dio elementos que después puede desarrollar de una manera distinta, más allá de las cuestiones de las lecciones académicas, que insisto, no es porque estén separadas, sino más bien tiene que ver este asunto con el hecho de cómo integramos las habilidades que adquirimos a lo largo de nuestro trayecto formativo en las normales rurales, en este caso en Tenería, y cómo lo llevamos a la práctica a las comunidades. Entonces, después de esta experiencia, pues a final de cuentas, todos los elementos que vamos adquiriendo, que vamos desarrollando en las normales rurales, nos sirven. Insisto, no es que sea privativo de las normales rurales, pero el hecho de convivir con personas las 24 horas genera vínculos que van más allá de las cuestiones académicas y que van más allá de este asunto del funcionalismo del que hablan tanto Durkheim en este caso, que habla de que cada uno tenemos una función definida y que al final de cuentas no podemos salirnos de ella porque entonces el sistema colapsa. Me parece que con este tipo de acciones vamos rompiendo con toda esta dinámica de la cosificación y del mundo acelerado en el que vivimos a partir del sistema neoliberal que nos invade desde hace ya tantos años. Entonces yo con esto culminaría esta primera parte de la cuestión cultural, no sin antes, ¿verdad?, hacer un reconocimiento a todos aquellos compañeros que en su momento me cobijaron, porque insisto, yo entré hasta el tercer año cuando ya había un proyecto consolidado, y que bueno, ellos tendrán algunos elementos seguramente igual o más valiosos que los que aquí les comparto, y pues a final de cuentas ustedes recordarán esa frase que sin música la vida no tiene sentido. Entonces pues yo cerraría con esto esta parte.